En este ejercicio nos dan el grafo ponderado que aparece en la figura y nos dicen que, utilizando el algoritmo de Kruskal, que encontremos el árbol recubridor de coste mínimo. Bueno, antes de empezar el ejercicio concretamente, vamos a recordar un poco en qué consistía el algoritmo de Kruskal. Lo que queremos es encontrar un árbol recubridor de peso mínimo, es decir, que lo que queremos es conectar todos los vértices utilizando el menor número de aristas posible y que el peso sea mínimo. Bien, Joseph Kruskal fue un matemático y estadístico estadounidense. Después de la Segunda Guerra Mundial trabajó en la Oficina de Investigación Naval de los Estados Unidos y fue en 1956 cuando desarrolló lo que se conoce con el nombre de algoritmo de Kruskal para encontrar precisamente lo que queremos en este ejercicio, es decir, árboles recubridores de coste mínimo. Bueno, aunque ahora vamos a ver los pasos del algoritmo, podemos resumir que el algoritmo de Kruskal consiste en ordenar primero todas las aristas según su peso y luego ir avanzando en esa lista ordenada que hemos realizado, eligiendo los vértices, agregando nuevos vértices, siempre que no se cree un ciclo. Bueno, este tipo de árboles recubridores tiene muchísimas aplicaciones, por ejemplo en la construcción, en las redes de comunicación, etcétera, tiene muchísimas utilidades. Bien, resumimos lo que hemos dicho en los dos pasos siguientes, que al fin y al cabo son de los que consta el algoritmo de Kruskal. Entre todas las aristas restantes, que evidentemente cuando empezamos están todas disponibles, vamos a elegir siempre la de menor peso que no cree ningún ciclo. Y lo que haremos es ir repitiendo ese paso 1, es decir, añadir de la arista restante la de menor peso, siempre que, insistimos, no se forme un ciclo y que no pasemos de n-1 arista, siendo n el número de vértices. Al final del algoritmo pues tendremos un árbol recubridor que nunca será un ciclo, que conectará todos los vértices con exactamente n-1 arista, siendo n pues el número de vértices. Bien, pues vamos a nuestro ejercicio concreto. Si os fijáis, pues facilitar un poquito el algoritmo, lo que hemos hecho es dibujar cada uno de los vértices de un color distinto. Eso indica que actualmente no hay ninguno conectado y lo primero que tendríamos que hacer es analizar todos los pesos de todas las aristas. Como no tenemos ninguna elegida, pues hay que analizarlas todas y quedarnos con la de coste mínimo. En este caso, pues de todas las que hay una menor que las demás, que es esta que une el vértice 1 con el 2 de peso 1, pues la elegiríamos. Fijaros que hemos marcado ya estos dos vértices del mismo color, eso indica que ya están conectados, ¿vale? Eso será importante tenerlo claro a la hora de analizar que no se formen ciclos cuando vayamos añadiendo aristas nuevas. Bueno, pues ahora de las restantes aristas, de todas las que hay por ahí, tendríamos que buscar pues la de coste mínimo, que en este caso pues también hay una que es esta de 2, no hay ninguna ni igual ni inferior a ese 2, pues la elegiríamos y ya tendríamos el vértice 1, el 2 y el 3, por eso lo hemos pintado del mismo color, pues unidos. Y estas son las dos aristas que llevamos cogidas de momento. Bien, analizamos el resto de las aristas, observemos que de los pesos que hay esta de aquí que une el 4 con el 5 de coste 3 y esta de aquí que une el 6 con el 7 también de coste 3. Podríamos elegir cualquiera de ellas. De hecho, ahora luego veremos que al fin y al cabo luego la siguiente, mientras no se forme un ciclo, también la vamos a tener que elegir, porque como tenemos que ir eligiendo las de coste mínimo, pues, por ejemplo, aquí observemos que han cogido la que une el 4 con el 5, ya sabemos, podríamos haber escogido la que une el 6 con el 7. Como no están unidos los vértices anteriores, los ha pintado del mismo color entre ellos, pero distinto al de los anteriores, para que nos quede claro que este vértice 4 y este 5, que están unidos entre ellos, no están unidos a los anteriores. Bien, pues a partir de ahí seguimos analizando, observemos que esta de coste 3 vuelve a ser la mínima, la que une el 6 con el 7 y no cierra ningún ciclo, pues sería la que marcaríamos ahora. De nuevo no está unida a los vértices anteriores, por eso lo hemos pintado en otro color, distinto al de los anteriores. Y bueno, y seguimos analizando por ahí. Luego vendrían las de coste 4, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, ¿vale? Cualquiera de esas tres son las de coste 4, pero observemos, ¿vale? Pero observemos que, bueno, como podemos coger cualquiera de ellas, pues hemos elegido la que une el 1 con el 4, ninguna de ellas en este paso que acabamos de dar formaría un ciclo, pero ahora observemos que de estas que nos quedan aquí, de coste mínimo, que son esta de 4 y esta de 4, ahora hay que tener cuidado porque esta
sí formaría un ciclo, sí formaría un ciclo. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 unidos entre ellos, por eso están en rosa. Ahora el 7 y el 6 lo hemos dejado en azul porque están unidos entre ellos, pero no están unidos en esto. Pero si cogiéramos ahora el 2 con el 5, cerraríamos aquí un ciclo entre el 1, el 2, el 4 y el 5, lo cual no está permitido, por lo cual vamos a coger esta de aquí, la que une el 4 con el 7, ¿vale? Insistimos, esta no la podemos coger porque formaría ciclo, pues cogemos esta de aquí. Y observemos que ya tenemos todos los vértices unidos, por eso los hemos pintado ya todos del mismo color rosa, y ese es el árbol recubridor de coste mínimo. Bueno, pues este era el grafo ponderado que teníamos inicialmente, este es el árbol recubridor de coste mínimo, ¿vale? 6 aristas, pues son 7 vértices, por lo cual tiene que ser 6 aristas, siempre n-1, es decir, 7 menos 1, y si sumamos los costes, 2 más 1 más 4 más 3 más 4 más 3, pues nos da que el peso mínimo o coste mínimo, pues sería esa suma que es 17. Terminamos con una observación, y es que tiene que quedar claro que el árbol recubridor, ¿vale? El árbol recubridor este de aquí no es único, ¿vale? Lo que es único es el coste mínimo, pero puede haber más de un árbol recubridor, siempre evidentemente con 6 aristas, porque son 7 vértices. Podemos encontrar árboles recubridores de coste mínimo distintos a este, pero sí, lo que no puede cambiar es el peso mínimo, que tiene que ser el mismo, es decir, ese 17 que tenemos ahí.